Renata Zarazúa avanza a la segunda ronda del torneo abierto de Australia. Julio Scherer y su predilección por el deporte. Sorpresiva renuncia de Efraín Juárez en el fútbol colombiano. En el tri de Javier Aguirre prevalecen las dudas. Semifinales de la Liga Mexicana del Pacífico. Amigos, ¿cómo están? Nos da muchísimo gusto saludarles en una emisión más del Bla 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 Deportivo y le damos la bienvenida en este 2025 a nuestro amigo el periodista Pedro Gómez, que hoy nos hace de nueva cuenta la gentileza de acompañarnos. Pedro Gómez, bienvenido una vez más al Bla 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 Deportivo. Feliz y productivo 2025. Pedro Gómez. Igualmente, mi querido Ed, ¿cómo estás? Buenas noches, amigos del Bla 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 Deportivo, deseándoles lo mejor en este 2025 que inicia. Y gracias por el honor nuevamente. Vamos a ver si la productora nos aguanta otro añito. Bueno, pues vamos a intentarlo de la manera más profesional posible. Y hablando de asuntos profesionales, bueno, pues ahí está el número más reciente de la revista Plaza de Armas, cuyo editor es precisamente Pedro Gómez y que habla, bueno, de los temas centrales, de los temas torales que hoy por hoy prevalecen entre los comentarios de la ciudadanía en Querétaro y muestra también algunas de las preocupaciones más acentuadas también de la sociedad en Querétaro. Pedro Gómez. Sí, a ver, el tema que en esta ocasión se le brinda a la portada de esta edición, sí, pues es el asunto que todos traemos en las mesas de análisis y discusión, ¿no? Lo del tren rápido. Y hasta en las mesas México, sociales, ¿no? Porque vas a los restaurantes, vas a las cafeterías y señoras, señores, personas de la tercera edad, todo el mundo está hablando de este tema que nos acabas de compartir. Sí, ¿no? Y además tú recordarás aquel comercial de la década de los 80s cuando salía un niño gritándole a su abuelo o a su vecino, ¿no? Señor, ya tenemos carreteras. Ah, ¿no? sí, bueno, sí. Ya tenemos tren, ya vamos Sí. a tener tren, ¿no? Esa es ahora la exclamación de los habitantes, por lo menos de la capital del estado y su zona conurbada. Y es un artículo muy interesante en esta edición de Plaza de Armas, la revista, que tiene que ver mucho con las ventajas y las no tan ventajas también que debe tener pues el servicio de un tren rápido de pasajeros. Marca algunos temas estadísticos en cuanto al servicio, el ahorro de tiempo y también otros temas que tienen que ver con la conectividad no solamente de pasajeros, sino también por ahí esas vías tendrán que ser usadas en transporte de carga, en fin. Correcto, sí. Es un artículo muy completo, ese por el tema de la portada y otro en lo que nos atañe más a nosotros, que es el tema deportivo. En el interior viene un artículo muy bien estructurado a propósito del nuevo programa que este año nuestra alma mater, la Universidad Autónoma de Querétaro, lleva bien a emprender, que se llama Uactívate. Uactívate es un programa de activación física para toda la comunidad universitaria. Y cuando digo toda, es toda hasta lo administrativo, y pasando por los profesores, obviamente los alumnos, de escuelas y facultades. Personal sindicalizado. Todos, y que no tiene más que el único objetivo, nos lo explicaba en su momento el director del deporte de la universidad, a quien le mandamos un afectuoso saludo, nuestro querido amigo Félix Capilla. Correcto. Lo explicaba muy detenidamente y muy detalladamente. Hoy ya no se quieren mover y de lo que se trata Uactívate es de mover a la comunidad universitaria, porque ahora, bueno, las invasiones a la movilidad humana vienen bombardeando estrepitosamente la vida social. Te obligan y te orillan a un sedentarismo muy acentuado, ¿no? Es correcto. Entonces, lo que hace Uactívate, que es este programa de movimiento en su más pura expresión, que es caminar, por ahí hay que empezar, nos lo explicaba Félix Capilla, es justamente quitar el sedentarismo y con esto pues prevenir muchos temas de enfermedades físicas, enfermedades mentales, e incluso también el tema del estado de ánimo. Es muy completo lo que explica Félix Capilla en esta edición y bueno, pues quien tenga bien
consultar la revista, pues ahí está disponible para todos. Bueno, pues ahí está entonces el número más reciente de Plaza de Armas, la revista, que bueno, pues ya ha comenzado a circular prácticamente por toda la entidad y les recomendamos, por supuesto, su lectura. Bueno, Pedro Gómez, un primer comentario, aunque ya me señalaba nuestra realizadora, la doctora Cervantes, que venías muy puntilloso, que porque el Querétaro merecía mucho más ante el conjunto de Cuapa cuando cargaron con la derrota un tanto contra cero. Pedro Gómez. No, bueno, a ver, si hablamos de merecimientos, Ajá. no, pues no acabamos ahorita, ¿no? No, o sea, merecer no es un tema que en el deporte tenga cabida, o sea, no cabe, ¿no? Aquí tiene que ser el resultado con base en el esfuerzo físico y el talento para hacer deporte. En el desempeño, punto. en el terreno de juego. Claro, y sobre todo en la productividad y sobre todo en la seriedad y en el compromiso de un atleta para con su institución. Y estoy hablando del América. Todavía no hablas del Querétaro. No, porque a ver, los chavitos de la sub-23, qué bárbaro, qué bien juegan. Bueno, o sea, estoy hablando y estamos en el entendido de que jugaron contra profesionales. Y ellos todavía son amateurs de alguna forma. Bueno, digamos relativamente hablando, ¿no? Relativamente hablando, se supone que es un nivel competitivo inferior al de un porque atleta. se estima que están en proceso de desarrollo dentro de esa vía del profesionalismo, digamos, ¿no? Y que como tal también cometen sus errores y pues sí, también... sus desaciertos, sus desatinos. Y sí, ya de repente escuchabas en el sonido local, ¿no? Sale el 285, entra el 185. Se parecían claves LADA casi. Sale ¿no? el 232, entra el 173 y uno dice, no es la orden de pollos. Bueno, sí. O sea, ahora dicen, no me hagas caso a mí, que ahora nuestro bello estadio La Corregidora va a ser distinguido no solamente por esa historia mundialista que tiene, sino porque pues, va a ser ahora el establecimiento donde van a vender el pollo frito más suculento del mercado futbolero. Bueno, o sea, pues lamentablemente el equipo local cargó con la derrota, desde luego que no era el debut que Benjamín Mora deseaba para sí mismo ni para la escuadra que ahora comanda, pero lamentablemente queda clara la observancia de que Benjamín Mora va a tener que trabajar horas extras si desea que el equipo se componga rápidamente, y ya viene el compromiso del próximo domingo en ese mismo estadio mundialista ante los Pumas de la UNAM. Hacemos una pausa, regresamos en el bla 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 deportivo. Volvemos. Hace aproximadamente un cuarto de siglo se suscitó la victoria más reciente de un raquetista mexicano en el Torneo Abierto de Australia, uno de los 4 certámenes más importantes del deporte blanco en el orbe. Angélica Gabaldón, la jugadora de origen baja californiano, conquistó un triunfo en la primera ronda del campeonato australiano y desde entonces ningún tenista azteca, ni varonil ni femenil, habían conseguido algún triunfo. Llegó el 2025 y con ello la enorme actuación de la raquetista mexicana Renata Sarasúa, quien ya desde el año anterior dio claras muestras de sus progresos al clasificarse a los 4 torneos señalados como de Grand Slam. Por ahora, Renata Sarasúa ha conseguido un significativo resultado y ahora se alista para enfrentar en segunda ronda a la europea Paulino, quienes se enfrentarán este mismo jueves en el marco de la versión 2025 del Torneo Abierto de Australia. Estamos de regreso, estamos de vuelta, amigos del Bla 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 Deportivo. Gracias por continuar con nosotros. Bueno, de las noticias que nos sorprendieron en el arranque del 2025, no solamente de este año, sino de esta misma semana, la inesperada renuncia, algunos dirán la precipitada deserción de Efraín Juárez. Consigue el título de liga, consigue el trofeo de copa en el balompié colombiano, dirigiendo precisamente al Atlético Nacional. Y de repente todo aquello que se había construido en términos de expectativa se diluye y Efraín Juárez dice, bueno, nos vemos en mejor ocasión. ¿Qué impresión te ha quedado, Pedro Gómez, antes de pasar al texto, digamos que en redes sociales corrió profusamente a propósito de esta situación con el técnico, el joven técnico mexicano Efraín Juárez? Siento que es falta de comunicación, Net. Okay. O sea, realmente...
después de todo el entendimiento que hubo entre la directiva colombiana y el técnico mexicano. Y el cuerpo técnico propiamente, claro, porque no estaba solo, ¿verdad? Sí, claro. En ese momento existía buena comunicación. Sí. Con esta estrepitosa salida del técnico mexicano y su ya traslado ya con su familia, ¿no? Porque dijo, no, ya me voy con mi familia. Me voy a Barcelona, lo vamos a ver en unos instantes más. Sí, entonces, este tema sin duda es falta de comunicación. Ok. Por ahí en algún momento se corta la comunicación con él y yo estoy casi seguro de que él pidió cosas y no se las dieron. Okay. O le prometieron cosas y tampoco se las cumplieron. Okay. Entonces, y le armaron, me da la impresión también, un equipo que él no pidió. Entonces, todo esto es falta de comunicación. Sí. Alguien cortó la comunicación entre el técnico y todo lo que se estaba haciendo bien, y pues ese es el resultado, ¿no? Cuando tú cortas la comunicación, se corta todo. Bueno, pues sí, digamos, en términos especulativos, tanto en Colombia como en México, se manejaron todas estas ideas que ya nos has compartido, Pedro Gómez, es decir, contrataciones que se incorporaron a el Atlético Nacional allá en Colombia, que no fueron solicitadas por el cuerpo técnico. Transferencias de jugadores que eran estimados como fundamentales para Efraín Juárez y que sin embargo fueron traspasados de equipo. Se aproxima el compromiso en la Copa Libertadores de América y Efraín Juárez se estima había dejado un pequeño listado con 6 o 7 nombres de elementos que se podrían contratar y ninguno de ellos se incorporó. Y entonces, en ese contexto, bueno, pues al joven técnico mexicano ya le quedó un margen de maniobra muy reducido. No, pero además, en todo este panorama que tú muy bien describes, hay una parte que no todo el mundo la tiene que se llama dignidad. Ah, ok. Yo creo que él la tuvo. Sí. Dijo, a ver, yo no voy a trabajar con esto. Vine porque me prometieron una cosa. Estoy aquí y di el resultado justamente porque yo les dije cómo era el caminito y me hicieron caso y ahí está el resultado. Pero si ahora me quieren cambiar las cosas o me las cambian o lo que yo te iba a dar ya no te lo doy o el que te trajo ya se fue, correcto, o bla, o no te voy a dar los jugadores que quieres, entonces, ¿qué queda? Dignidad. Y decir, no, ¿saben qué? Ahí están sus canicas, ahí está su equipo, háganle como quieran, total, yo ya cumplí, vámonos a descansar. Bueno, vamos a presentarles ahora el texto que ya les decíamos se publicó con amplitud a través de las redes sociales y que molestó a muchos seguidores del Atlético Nacional allá en Colombia porque Efraín Juárez lo escribe en inglés y algunos han reclamado que ese texto tendría que haber sido escrito en español y dice, "This matter was never about any financial terms and I'm now unemployed. I will be reunited with my family soon in Barcelona. I wish there will be better communication." Bueno, ahí está lo que decías. Intentando hacer una traducción, dice, bueno, nunca fue lo más importante los términos financieros y ahora yo estoy desempleado. Próximamente me reuniré con mi familia en Barcelona. Considero, I wish, que lo que hizo mucha falta fue una mejor comunicación. Y termina ahí sí ya en español, gracias al Atlético Nacional. Sí, es un tema de comunicación y es un tema de dignidad. Yo creo que Efraín Juárez hizo lo que tenía que hacer cualquier técnico profesional y decir, no, señores, yo así no trabajo, ¿no? Y es como en cualquier empleo, cuando te llevan a colaborar a algún lugar y te dicen, no, vamos a dar esto, y tú llegas y pones tu listita y dices, a ver, vamos a hacer esto y así para que dé este resultado. Y al final del día no te lo dan, ¿qué haces? Pues agarras tus canicas y te vas. O sea, literal. ¿Y entonces por qué Javier Aguirre no hace lo mismo, Pedro Gómez? No, bueno. Porque a Javier Aguirre le prometieron el oro y el moro, ya le corrieron a la bomba o le estallaron a la bomba
y Javier Aguirre sigue allí aceptando todas las majaderías, todas las indiferencias y todas las groserías de los directivos en México. Es que quiero que venga Alan Ávila a la selección. No, no puede, tiene que estar haciendo la producción del bla 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 deportivo. Bueno, que venga Pedro Gómez. No, no puede, está editando el Plaza de Armas. Bueno, ya aunque sea que venga el Güerejo Olvera. No, no puede porque está atendiendo los temas del sindicato. No puede echar mano de ninguno de los que pidió. Correcto. A ver, pero entre Benjamín Juárez y el Vasco, entre Efraín Juárez y el Vasco Aguirre, a ver, hasta entre perros hay razas y hasta la basura se separa, mi querido Martínez. No, a ver. Oye, es que Javier el Vasco Aguirre tiene de una u otra manera un prestigio que cuidar, un prestigio y un reconocimiento muy bien ganado. Pues sí, pero ahí sí, literal, sí es un tema económico. Ok. No en el caso de Efraín. Y lo dice claramente, nunca fue el tema económico. Sí. O sea, él quería ir porque lo vio como un reto profesional. Ajá. Y el Vasco no, la verdad. A ver, ¿cuánto dinero circula por una dirección técnica de una selección en México? Estamos hablando de entre 200 y 250 mil dólares mensuales. Que son patrocinios. Y que además, no, del salario que devenga Javier Aguirre, y no tengo empacho en comentarlo porque esos son los márgenes que se cobran en esa posición en la federación. Tenemos que ir a la pausa, Pedro, vamos a regresar a ese tema, pero simplemente diríamos esto: todos sabemos cómo llegó Javier Aguirre, gracias al compadrazgo, sí, que tiene los méritos, el currículum, el reconocimiento, tampoco es debatible eso, pero de que fue tremendamente influyente el compadre, que ya estalló, porque Juan Carlos La Bomba Rodríguez ya estalló y no es más el comisionado de la Femex Food, pues era el momento para que Javier Aguirre diera el paso de costado y que no continuara escuchando el canto de las sirenas. Todo sigue igual, te vamos a dar todo el apoyo, tú continúa que llegaremos al Mundial del 2026 como nunca antes. Una pausa, regresamos en el bla 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 deportivo. Volvemos. Se multiplican los episodios donde es fácil observar que el director técnico del conjunto tricolor, Javier Aguirre, no cuenta ya con el respaldo incondicional del que gozaba unos meses atrás al interior de la Femex Food. Una muestra más de ello, de esta dinámica, es la incomparecencia de varios jugadores para asistir a la denominada gira sudamericana, donde enfrentarán a equipos de clubes de la primera división de Brasil y Argentina. Junto con ello, la creciente resistencia de diversos propietarios y presidentes de clubes del balompié mexicano en continuar avalando un proceso que cada vez se presenta como más complicado en el calendario y en demandas de orden económico. Tender la cama es la frase que se utiliza entre los personajes del fútbol de paga cuando no desean sostener más el vínculo con un entrenador, y en el caso específico de Javier Aguirre, los signos son ahora más que notables. Estamos de regreso, estamos de vuelta, amigos del Bla 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 Deportivo. Gracias por continuar con nosotros. Bueno, pues antes de continuar, agradecer a todos los amigos y a todas las personas que ya nos siguen en la transmisión de este programa a través de las redes sociales y sus distintas plataformas, así como también, por supuesto, a quienes nos acompañan a través de la señal de televisión digital, señal abierta, y también en todas las plataformas de televisión por cable del centro del país. Muchas gracias. Y les comentamos que tenemos un número de teléfono por si nos quieren dejar, además de mensajes en las redes sociales, también lo pueden hacer a través del WhatsApp. Es el 720-214-2537. Se lo repito, 720-214-2537. Comuníquense ahí con nosotros, lléganos a ver su opinión y por supuesto lo que consideran de los temas que en este momento estamos debatiendo, como es el caso de Javier Aguirre. Veíamos y escuchábamos con atención la nota que nos antecedió. ¿Le están tendiendo sí o no la cama a Javier Aguirre? Pedro Gómez. Claro, está muy cantado ese tema. O sea, la verdad es que no hay otra forma de cómo verlo o cómo analizarlo. A ver, le están poniendo piedritas para que se vaya solo. Y ya si con ese mensaje no se va, digo, es que la dignidad también, te comentaba en el bloque anterior, no es algo que se le dé a todo mundo. No se da en maceta. No. Además, ¿qué pasaría si el Vasco se va o lo van?
Lo natural es sería, bastante probable. lo natural sería que su auxiliar subiera, en este caso Rafa Márquez. ¿No? Ahora imagínate tú que tampoco suban a Rafa Márquez. Entonces, que tampoco lo descarto, en exacto. términos de que digan, si Rafa Márquez llegó con Javier Aguirre y Javier Aguirre ya se va, pues Rafa Márquez también que tome las de Villadiego. Y ahora, a Rafa Márquez le prometen un proyecto para después de que el Vasco haya terminado su... Sí, del 2026 al 2030. Es correcto. A ver, entonces, ¿qué está esperando Rafa Márquez? Que la federación se puede inclinar por darle la salida al Vasco y meterlo a él. No creo. Yo tampoco. No creo. Yo no apostaría yo por eso. Yo creo que el dueño de la televisora más importante que tiene el fútbol mexicano. O sea, el mismo dueño del fútbol profesional en México. Es correcto. Estás hablando de la misma persona. Es correcto. Okay. Yo creo que él ya tiene su plan. Ajá. Y yo creo que su plan es poner él al técnico de su preferencia para tener ya el negocio cerrado en el próximo Mundial. Que sería el técnico que ahora mismo dirige a su equipo y que lo ha llevado a conseguir el tricampeonato consecutivo. Es correcto. El brasileño André Jardine, Sí, ¿te gusta para claro. la selección mexicana? Por ahí ya lo estuvieron ventaneando, que por qué se había dado tanto tiempo a descansar, que no había comunicación con él. Ya cuando regresó en el aeropuerto le dijeron, no, ya aquí estoy, siempre he estado en contacto con la directiva, ya me vengo a integrar. Oye, ¿y qué otros planes tiene? No, pues vamos por el tetracampeonato. Pues. Ándele, pues. No, bueno, a ver, ahí hay gato encerrado. ¿Pero quién te gustaría, André Jardine o Efraín Juárez? Porque ya también la comentocracia futbolera ha comenzado a considerar y a publicar que Efraín Juárez no sería una mala alternativa si es que al Vasco Aguirre finalmente le completan la tarea de tenderle la cama. A ver, el mismo Vasco Aguirre no es una mala alternativa. Y no es lo mismo dirigir una selección nacional que un club. Ok, correcto, completamente de acuerdo. Entonces ahí Pero en este momento, Javier Aguirre, en tu opinión, ¿tiene el respaldo con el que contaba hace unos cuantos meses atrás o ese respaldo ya desapareció y está simple y sencillamente intentando cumplir con un contrato que tiene debidamente firmado y que lo obliga a dirigir al representativo de la Federación Mexicana de Fútbol? Y que tiene cláusulas de recesión monetarias muy altas. Ok. Y que de todos modos él sale ganando si le dan las gracias. Ok. En este caso no hay ni siquiera duda en el tema de que ya le están tendiendo la cama o ya lo quieren echar. ¿Por qué no le dan los jugadores que él necesita? A ver, el Vasco Aguirre... Ni los partidos contra las selecciones que él está solicitando. Está jugando contra clubes sí. de fútbol, no está jugando contra selecciones nacionales. Y es totalmente también diferente el funcionamiento. Ahora, le están dando jugadores que incluso para él ni siquiera estarían dentro del proceso de selección para el 26. Correcto. Eso, sí. los que le dan ahorita o los que le van, o lo poco que le van a soltar. Exacto, los que le facilitaron ahora. Serían pensando en un proyecto si después del Vasco viniera Rafa Márquez, o sea, para alimentar otra selección posterior a este Mundial, pero no la de ahorita. A ver, el Mundial ya está a la vuelta de la esquina. Correcto, a la vuelta de la esquina. Ventaja que eres sede y que ya estás clasificado, pero desventaja que te vas a tener que armar con partidos de donde sea para poder dar un funcionamiento mediano a un equipo que no tienes. Que por ahora no tienes. Que no hay jugadores, no te los prestan. Y luego todavía empiezan a hacer aire alrededor, que si te vas, que si no, que si Jardine, que si Efraín, que si no sé qué. A ver, ¿quién pierde aquí? Solo los que están en el equipo y al mando del equipo, pero no la federación. No, la federación y sus personeros tienen ya perfectamente diseñado el negocio del Mundial del 2026. Hacemos una pausa, regresamos en el bla 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 deportivo. Volvemos. Ya sufrieron su primer descalabro y ahora aparecen como víctimas propiciatorias de la oncena del Pedregal, que en la primera fecha del calendario regular superaron a la escuadra necaxista. Ahora en el mundialista Estadio Corregidora, las huestes de Benjamín Mora se alistan para enfrentar al conjunto de los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Mucho trabajo es lo que aparece en el horizonte del recientemente llegado a la titularidad técnica del conjunto del Deportivo Querétaro, Benjamín Mora, quien desde luego no ha tenido el debut anhelado. En cualquier caso, los integrantes del Deportivo Querétaro tienen ante sí la enorme oportunidad de recuperar parte del terreno perdido y complicarle el quehacer al equipo auriazul. Estamos de regreso, estamos de vuelta, amigos del Bla 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 Deportivo. Gracias por continuar con nosotros. Vamos a compartirles esta pieza de video de la autoría del semanario Proceso, un poco intentando vincular a quien fuera su director fundador, uno de los referentes del periodismo contemporáneo en México, don Julio Scherer, y su predilección por la práctica del deporte, siendo un miembro distinguido del Club Deportivo Chapultepec allá en la capital del país. Vamos a verlo. Julio Scherer fue durante medio siglo el periodista más respetado de México. La máquina de escribir pocas veces se detenía. La agenda del día tenía marcadas citas con grandes personajes de la vida nacional. Había reporteros que esperaban en la redacción. Entrevistas que al día siguiente acapararían el café de las sobremesas. Pero antes de todo, las rutinas deportivas de todas las mañanas en la alberca del Deportivo Chapultepec. Llegaba y, Juanito, voy a hacer mi natación. Si me hablan, que no me estén chingando. Se aventaba en promedio de 40 minutos a 1 hora. Claro, en este trayecto se aventaba su asoleadita. Y más que nada, yo siento que estuviera contentísimo. Se destresó en su asoleadita, en su natación, de temas que traía, X cosa, pues se veía alegre, contento. Cuando salía del agua, continuaba su ritual en los vestidores. Y su vapor. Era la pila de don Julio para aguantar la tensión de todo el día. Este vaporcito se lo preparaba don Julio entre sus 40 y 45 grados, ¿sí? Que lo disfrutaba. Él se aventaba sus caminatas ya dentro del vaporcito, entre 10-15 minutos, se venía a su regadera de presión. A su peor enemigo, que era la báscula. A veces estaba así a sus 10-15 segundos con la báscula, peleándose con ella, que siempre me decía, pinche Juanito, ¿cómo chingas con la báscula tú, cabrón? Ya la descompusiste otra vez. Entre sus amigos de vestidor estaban el medallista olímpico Carlos Girón y el prodigioso tenista Pancho Contreras. Pero también la crema política de la época. Jesús Silva Herzog, Genaro Borrego y Miguel Limón Rojas. Las charlas cotidianas derivaban algunas veces en reclamos acerca de lo que se publicaba en la revista Proceso. Oye, Julio, ¿cómo ves esto? ¿Cómo ves el país? Y esto y aquello. Oye, Julio, nos descalabraste. Él siempre le sacaba la vuelta. No, déjame checar, dice, porque no, la verdad, que bueno, como está diciendo, voy a ver quién cabrón publicó eso. Y pórtense bien, dice, porque se portan mal, su pinche pellizco se van a llevar. Pero sí, era un nadador y esto yo creo que también tenía que ver con su disciplina diaria, ¿no? Alguien que está tanto tiempo sentado ante un escritorio, pues necesita soltar el cuerpo un poco. La actividad física de Scherer se expresaba de muchas formas más. En su autobiografía Vivir, Scherer acepta que fue un fracaso en el fútbol. Eso lo alejó de la práctica del balón, pero no de la tribuna. Por mucho tiempo le fue al Atlante. Dejó de irle porque el Atlante se fue a la segunda división y era un perdedor nato el Atlante siempre. Luego le fue al Toluca. No sé por qué razón le fue al Toluca, pero le encantaba la perra. Y ese jugador que se llamaba Cardoso, a mi papá, le mataba. Y cuando perdía el América, mi papá era feliz. Mi papá era antiamericanista total. El verdadero color de su corazón futbolero no tenía domicilio establecido en México. En el fútbol,
era un fanático de la selección alemana. No sé si digo una infidencia, pero probablemente en un partido México-Alemania le iba a Alemania. Y no por razones patriotas, sino por razones épicas, porque él obviamente tenía sangre alemana, como lo indica su apellido, pero no era una persona muy proclive a tener una idea pangermánica del mundo y estaba perfectamente consciente de los excesos políticos que había cometido Alemania. Pero en el fútbol le encantaba este papel sufrido de la selección alemana. Tenía siempre en la mente la final de 1966, en la que los ingleses vencieron a los alemanes con un gol polémico en el estadio de Wembley. Después de ese Mundial del 66 vino el del 70 y nuevamente Alemania se quedó en la raya, ¿no? Y vimos a Beckenbauer jugar con el brazo baldado. A él lo que le gustaba era Beckenbauer. O sea, a él le gustaba el talento rezagado, ¿no? Que no necesariamente iba a meter los goles, aunque a veces lo hacía, y que tenía una manera muy elegante de ser duro. Él había dicho del periodismo que decía, el periodismo es rudo por naturaleza, ¿no? Eso decía. Y sin embargo, Julio Scherer era un hombre elegante. Navegaba por las turbulentas aguas del periodismo con bastante soltura. Entonces estaba en un oficio rudo, pero lo ejercía con elegancia. Scherer tenía gustos particulares, compartía yo con él la pasión por el himno de la Unión Soviética, que le parecía absolutamente extraordinario y que en efecto es una obra maestra, yo creo, de la música épica. Entonces en las Olimpiadas le gustaba ese momento épico en que sonara el himno de la Unión Soviética, y esto tiene mucho que ver con su talante, porque sus crónicas, su periodismo, siempre tuvieron este sentido épico de la historia. Esa épica la encontraba principalmente en la pelota y el diamante. Yo creo que buena parte de su relación tan estrecha con Abel Quesada tenía que ver con el béisbol y con los Yankees de Nueva York. Lo disfrutaba muchísimo, lo gozaba, pero también lo sufría muchísimo, porque mi papá estaba pendiente todos los días de los juegos. Entonces cuando perdían los Yankees para mi papá era una desgracia, pero cuando ganaban era el más feliz de todos. Bueno, pues por si alguno de los que nos favorecen con su atención y su compañía dudaban de los vínculos absolutamente estrechos entre periodismo y deporte, ahí está esta pieza de video del semanario Proceso que ya está circulando en todas las redes sociales. Hacemos una pausa, regresamos en el bla 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 deportivo. Volvemos. Comienzan a prepararse las distintas formaciones para el inicio de la temporada 2025 del ciclismo internacional, y entre estos equipos se destaca el concurso de Visma, quien ya ha confirmado la participación del danés Jonas Vingegaard. Desde luego que el vencedor absoluto del Tour de Francia en el 2022 y en el 2023 desea tomar parte en la ronda gala e intentar sumar una tercera corona a su palmarés particular. Para conseguirlo, ya ha incorporado a varios elementos valiosos para catapultar al nativo de Dinamarca a su objetivo más alto, y por ello se ha integrado otro vencedor del Tour en el 2018, Simon Yates, quien ya ha estampado su firma con el conjunto de Visma. Del mismo modo, en el programa de competencias de Jonas Vingegaard aparece la versión 2025 de la Vuelta a España, una de las pruebas que continúan resistiéndosele al ciclista danés, cuya temporada considera también la clásica París-Niza.
Estamos de regreso, estamos de vuelta, amigos del Bla 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 Deportivo. Gracias por continuar con nosotros y bueno, compartir algunos de sus comentarios y de sus saludos. De antemano, gracias por estar acompañándonos. Pues saludos a José López, que se comunicó con nosotros. Félix Alberto Capilla te deja saludos, Pedro Gómez. Muchísimas gracias, mi querido Félix, amigo de muchos años y de muchas batallas. Aquí andamos a la orden. Muy bien, desde Veracruz, tu paisano, el ingeniero Esteban Patraca también nos deja saludos, muchas gracias. Ingeniero León González también se comunicó con nosotros, muy amable. Juan José Ulloa también nos deja saludos y Ramón Pérez igualmente se comunicó con nosotros. Bueno, pues acabamos de ver una pieza de video absolutamente seria, una pieza periodística, hablando de un perfil de la biografía de uno de los reporteros, de uno de los periodistas más referenciados en la historia contemporánea de esta actividad en México e incluso más allá de sus fronteras, Julio Scherer, el director y fundador del semanario Proceso. Bueno, pues ahora les vamos a presentar a título de contraste lo que hacen algunas ocurrencias, ¿verdad? Que uno se puede preguntar o se puede colocar a pensar. Está bien que la gente tenga ocurrencias, no ideas, ocurrencias, pero que alguien autorice que esas ocurrencias sean transmitidas en una señal televisiva para aderezar las transmisiones del fútbol. Bueno, esto es lo que están haciendo con los equipos que ahora transmiten sus partidos a través de Caliente TV. Seguramente ustedes tendrán la mejor opinión. Vamos a ver apenas un segmento de ellas porque créanme lo que resultan insoportables, insufribles. Hola, soy Toño Rodríguez, portero. Hola, soy Rafael Fernández, defensa. Soy Alejandro Gómez, soy defensa. Hola, soy Kevin Balanta, defensa. Hola, soy Kevin Castañeda, soy medio. Hola, soy Dirce Delgado. ¡Ah! Hola, soy Fernanda Limón. ¡Ah! Hola, soy Elena Sainz. ¡Ah! Hola, soy Andrea García. ¡Ah! Hola, soy Paola García. ¡Ah! Hola, soy María Paula Sala. ¡Ah! Soy una persona seria, así que no cuento chistes. Hola, soy Franco Russo y no me sé ningún chiste. Hola, soy José Canale. ¿Qué le dice una iguana a otra iguana? Somos iguanita. Soy Francisco Venegas. ¿Y por qué el caracol va a la biblioteca? Porque está baboso. Hola, soy Jonathan Perlaza. ¿Cuál fue el último animal que subió en la arca de Noé? El delfín. Soy Eduardo Armenta y cómo maldice un pollo a otro. Caldito seas. Bueno, pues desde aquí nuestro abrazo más solidario con todos quienes siguen las transmisiones a través de esa señal, porque estoy seguro, absolutamente cierto, de que sufren lo indecible cuando comienzan esas transmisiones. No, ignoro qué opinión te merezca, Pedro Gómez, pero sería incluso muy complicado señalar cuál de las tres presentaciones es la peor. Los Xolos de Tijuana, pretendiendo hacerse los graciosos, los equiperos del Deportivo Querétaro, queriendo presentarse como jocosos, y las chicas del Atlas. Si de por sí nadie va a verlas al Estadio Jalisco, ¿quién va a ir a ver esos partidos en la transmisión televisiva si esa es la presentación? Pedro Gómez. Ah, pues así, qué chiste. Bueno, ¿de con qué esas estamos payasadas, hablando? ¿a dónde va el fútbol mexicano, Pedro Gómez? Pues a dónde está. ¿En el agujero? No, bueno, ¿en el pues, absoluto sótano? Pues mira,
Este es un tema evidentemente de mercadotecnia, Ajá. que por ahí algún genio de escritorio se le ocurrió, Sí, porque es una ocurrencia, Sí. Y que alguien autorizó, Sí. y que bueno, pues cada quien tiene la libertad de hacer con su dinero lo que quiera, ¿no? Sí. Ahora mi pregunta es, ¿esto dónde se transmite? Bueno, se transmite a través de una señal que se llama Caliente TV, bueno. que te tienes que suscribir para poder apreciar estas magníficas Yo ocurrencias. dudo mucho que alguien se suscriba o pague para ver eso. O sea, siendo Sí. realistas. O sea, yo de verdad, y ofrecemos como periodistas que somos una disculpa a las cadenas aéreas como ESPN y otras más que hay, compañeros que se dedican al tema deportivo de toda la vida. Cuando ve uno estas cosas dice, híjole, de verdad que lo que falta sí es mucho criterio. Claro. Y sobra demasiada ocurrencia. Bueno, pues allí estaban los contrastes, por eso los presentamos incluso en ese orden. Una pieza muy seria de periodismo vinculada con la práctica del deporte y otra ocurrencia que francamente es intolerable. Una pausa, regresamos en el bla 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 deportivo. Volvemos. Mientras se disputa la ronda semifinal de la Liga Mexicana del Pacífico, entre las novenas del béisbol del verano han iniciado con las contrataciones más sonadas, entre otras la del dominicano Robinson Cano. Reconocido con la designación del jugador más valioso de la campaña del 2024, el pelotero de República Dominicana ha afirmado que estará de regreso con la escuadra escarlata para la campaña que arrancará el próximo mes de abril. Como se sabe, los Diablos Rojos del México son los actuales monarcas de la Liga Mexicana de Béisbol y desean desde luego repetir como campeones de la pelota caliente. Para el exliga mayorista, el compromiso está claro y anhela repetir como uno de los peloteros más notables del béisbol en México y retribuir de la mejor manera posible el afecto y la predilección que le han dispuesto los fanáticos en nuestro país. Estamos de regreso, estamos de vuelta, amigos del Bla 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 Deportivo. Gracias por continuar con nosotros. Bueno, pues ya hemos dicho que el Querétaro perdió el partido de la jornada inaugural del campeonato regular. Vamos con lo que ha sido justamente el reporte de orden estadístico para que todos tengamos una idea suficientemente aproximada de cómo ha iniciado el torneo regular. Aquí está el tropiezo del Querétaro ante el conjunto de Cuapa. Mazatlán y Juárez empatan a un tanto. La goleada que Toluca le propina en casa a los Xolos de Tijuana, más preocupados por hacerse los graciosos que por desempeñarse en el terreno de juego. San Luis cae en casa ante Tigres 3-1 y Guadalajara por la mínima diferencia supera al Santos de la comarca lagunera. El resto de los resultados, Cruz Azul y Atlas empatan a un tanto en el Estadio México 68. En ese mismo escenario, Pumas supera a Necaxa 2-1 y Monterrey y Puebla empatan a un tanto. Está pendiente el partido entre el Pachuca y León. Con esos resultados, ¿cómo queda la tabla? Estamos en los albores apenas del torneo. Toluca, Tigres, Pumas, América y Chivas, resultado de sus respectivas victorias, tienen 3 puntos, en tanto que Atlas, Puebla, Juárez y Monterrey, como resultado de sus empates, tienen solamente 1 punto en el inicio de la campaña regular, al igual que Cruz Azul y Mazatlán. Y todavía sin sumar puntos, Pachuca y León, que todavía no han jugado, y Necaxa, Santos, Querétaro, Tijuana y San Luis, los equipos perdedores, marchan con 0 unidades. Y de ahí, bueno, pues nos vamos a lo que corresponde a la tabla de los romperredes. Alexis Vega del Toluca, que le hizo 2 goles al fronterizo equipo de los Xolos, tiene 2 dianas. Diego Lainez de Tigres, Jorge Rubalcaba de Pumas, Antonio Álvarez de Cuapa y Roberto Alvarado de Chivas marchan con una sola anotación. Los albores, reiteramos, del calendario regular, el torneo clausura 2025. Y nos vamos a la tabla del dolor, y aquí sí hay que comenzar a preocuparse, amigos Pedro Gómez, porque al término de esta campaña, los 3 peores equipos, Pedro, tendrán que ir a reportarse a la tesorería de la Federación Mexicana de Fútbol y pagar la millonaria multa por no pasar por la vergüenza de irse a la desaparecida Liga de Ascenso, hoy rebautizada como la Liga de Extinción. Algunos le siguen llamando de expansión. Cada vez tiene menos equipos, por eso aquí siempre me he tomado la libertad de identificarle como la Liga de Extinción.
Pedro Gómez, la tabla del dolor. Bueno, es un tema recurrente que ahora, a falta de calidad deportiva, pues se recurra al dinero, ¿eh? Sí, a la billetera. Sí, claro, para solventar la deficiencia en el terreno de juego. Sí. Ese es un viacrucis para los que tienen que poner la lana, ¿verdad? Sí. ¿De dónde la van a sacar? Pues todos ya sabemos, ¿no? Ahí está el aficionado que... sufrido. Sí, que va al estadio, que compra su agüita, que lleva a su familia, que compra su cervecita, que compra la playera, que compra la bufanda, que compra, ¿no? Ese es el tema, el aficionado siempre carga con esto. Yo estoy en la perspectiva de decir que más allá de la tabla del dolor para el equipo, es la tabla del dolor para el aficionado. Bueno, pues ahí está entonces Mazatlán, que dice que el propietario se dice a sí mismo ser un gigantesco y un lúcido empresario. Bueno, pues en materia de fútbol está reprobadísimo. El Mazatlán sigue sin abandonar el último puesto. Si en este momento terminara la campaña regular, tendría que pagar decenas de millones de pesos para no irse al descenso. Los Bravos de Ciudad Juárez, que también están ahí con apenas un punto de porcentaje. El equipo de la Franja con 1.0116. El Atlas con todo y el bicampeonato, bueno, pues ya regresaron a las andadas, 1.0233, Necaxa 1.0465 y ya se comunicaron con nosotros. A esa tabla solamente le falta el Querétaro y el San Luis para que estén todos los que han estado allí a lo largo de los últimos 5 años, Pedro Gómez. Sí, y además ya es un tema recurrente. Sí. Y ya el del asunto deportivo, pues ya ni hablamos, ¿no? O sea, de cómo se arman los equipos, cómo las directivas disponen de estos activos. Correcto, para poder entonces jugar con la cartera y traer retazos de jugadores o traer jugadores que se salieron por la puerta de atrás de algunos equipos y que no te representen un gasto en principio. Sí, que lleguen gratis, ¿no? Y bueno, pues y a esto el factor común de todo esto pues son los promotores deportivos, ¿no? Que de eso también ya hemos tenido mucha historia aquí en Querétaro. Sobre todo en Querétaro. Y que la seguimos teniendo con un viejo conocido de las directivas queretanas. Bueno, Pedro no se atreve a mencionarlo. Cristian Bragarnik, el compadre de nuestro productor. Y después de ver la tabla del dolor, vámonos con la jornada que se avecina, que tiene algunos partidos, digamos, llamativos. El América, otra vez con equipo alternativo, recibe a los Xolos de Tijuana, que por cierto le mandamos un saludo allá a don Rodolfo Villalobos, el encargado del mantenimiento en la cancha, allá en el Estadio de la Ciudad de los Deportes, en la capital del país. Recientemente tuvimos una charla con él y bueno, pues le enviamos un enorme saludo. En el Cuauhtémoc, el Puebla recibe a San Luis, Tigres le hace los honores a Mazatlán, Necaxa en Aguascalientes recibe a Chivas, Toluca ante Monterrey, dos de los equipos poderosos económicamente del fútbol mexicano, pero que en los años recientes no han materializado ese poderío económico con trofeos o con campeonatos. En el Jalisco el Atlas recibe a León, Juárez allá en el Olímpico de Paso del Norte le hace los honores a los Cementeros de Cruz Azul, el Querétaro ante los Pumas. ¿Qué esperar de ese partido, Pedro Gómez? ¿Qué tanta expectativa te despierta el accionar del equipo de Benjamín Mora? Pues lo normal, que otra vez vuelvan a perder. La verdad es que todavía no están para enfrentar un torneo que pues por las características va a estar fuerte. Sí. Sobre todo porque no se reforzaron absolutamente en nada. El Querétaro, estoy hablando del Querétaro. Sí, porque llegaron 10 jugadores. De que esas incorporaciones se traduzcan en refuerzos, queda un margen muy amplio. Y tú lo decías muy bien, el técnico del Querétaro va a tener que trabajar horas extras y hasta hacer turnos nocturnos para encontrarle la cuadratura deportiva del equipo y poder por lo menos empatar en casa. En casa, además. Ya no digamos de visitante, eso ya es otra cosa, ¿no? Pero sí va a estar complicado que Querétaro le gane a Pumas, ¿eh? Bueno, y Pachuca, allá en el Nuevo Huracán o el Estadio Nuevo Hidalgo, recibe al Santos de Torreón. Así es que, pues esa es la jornada que se avecina y con otros comentarios no nos resta tiempo más que para despedirnos. Pedro Gómez, muchas gracias. Nos vemos y nos escuchamos en la próxima. Si Dios quiere, así será, mi querido Ed Martínez, amigos del Bla 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 Deportivo, muchas gracias y aquí estaremos con más información. Muchas gracias a Pedro Gómez, pero sobre todo gracias a ustedes por habernos acompañado. Se despide de ustedes Ed Martínez, quien les espera el día de mañana en una emisión más del Bla 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 Deportivo. Hasta entonces.